Hola, buen día. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Psicología. El día de hoy estaremos hablando de un tema de la psicobiología, cual es el de la agresividad y el de la violencia. Hablando con respecto a esto, los grandes estudiosos describen a la mayoría de individuos que son agresivos como personas de difícil comunicación e imposible empatía. Joseph Ledoux, el gran investigador del cerebro emocional y verdadero padre de la inteligencia emocional, había realizado experimentos sobre las reacciones del cerebro emocional, analizando la conducta de los animales frente al miedo que les provocaban ciertos elementos experimentales. De todo esto llegó a la conclusión que, que cuando las emociones van acompañadas de sentimientos, estos son solamente como característicos o están en capacidad de sentirlo solamente los seres humanos. Otra manifestación de agresividad puede ser de carácter puramente autodefensivo o que va ligado a la supervivencia alimentaria. La conducta, la conducta agresiva. En la conducta agresiva de los animales, Neil L. Carlson asegura que la actividad de los circuitos del tronco del encéfalo parece estar controlada por el hipotálamo y la amígdala, que también influyen en muchas otras conductas típicas de la especie. El estudio de las actividades neuronales involucradas en la agresividad de los animales puso la, puso la relación que hay entre la agresividad y los niveles de serotonina, la cual es una amina o secreción. Investigaciones sobre la serotonina y la depresión muestran que el desequilibrio en la producción de esta amina cerebral, la responsable de las situaciones por defecto por exceso, alteran en paralelo los estados de euforia o depresión propiamente. Se concluye que esta secreción ejerce control sobre conductas de riesgo, entre los cuales está la agresión. Dentro de esta conducta encontramos las hormonas y la conducta, ¿qué tiene que ver las hormonas y la conducta agresiva? Toda hormona, todas tanto los neurotransmisores como las hormonas son secreciones de nuestro organismo realizadas por células especializadas que actúan como mensajeros químicos en el sistema nervioso. Las hormonas son secreciones relacionadas casi siempre con la sexualidad, pero hay evidencias científicas que las hormonas también influyen o tienen papel en la conducta agresiva, en particular en las hormonas masculinas, más que todo lo que tiene que ver con la testosterona. Se habla de la castración, cuando las personas son castradas por lo general pierden este papel de conducta, dejan de ser tan agresivos porque se pierde la producción de testosterona en grado mayor. Entonces dice que a mayor grado de serotonina y de testosterona es mayor la agresividad. También puede manifestarse como un espíritu de competitividad. Lo que cuando lo hacen por medios de métodos de medicamentos o lo hacen por medio de medicamentos, es lo que se denomina castración química, aunque hay varias vías terapéuticas con las cuales se reduce la agresividad, pero todas ellas inciden en rebajar los índices de testosterona o inhibir sus receptores. Otros estudios concluyen que los niveles de testosterona en los hombres se han evidenciado como responsables de la agresividad en general. O sea, que a mayor testosterona más alta entre un hombre, por lo general tienden a ser muy agresivos. Una investigación llevada a cabo entre 4.462 veteranos del ejército de los Estados Unidos demostró que los mayores grados de testosterona estaban relacionados con historiales de actividades antisociales. Pero existe un autor de fisiología de la conducta, de la fisiología de la conducta, que asegura que no puede hacerse una lectura de causa-efecto entre testosterona y agresividad, porque la secreción hormonal de testosterona no es solo una cuestión inherente al individuo como predisposición genética, sino que también está sujeta a situaciones relacionadas con el entorno. Muchas personas pueden nacer buenas, como un dicho que existe que dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Muchas personas, debido a su entorno,
toman ejemplo de lo que sucede a su alrededor. Y si vive en un estado, en un barrio, en una situación, en un país que sea muy violento, por lo general tienden a hacerlo por imitación o lo van siguiendo paso a paso esas conductas. Por tanto, serotonina y testosterona están claramente relacionadas con la agresividad, la autosatisfacción o autoestima y el dominio. Eh, Ahora con la agresividad y el alcohol, está relacionada con los malos tratos, la violencia y la violencia intrafamiliar. Ahora hablemos de la psicología de la sexualidad. Tiene que ver mucho con la autoestima, cualquier valor con baja autoestima, porque había sido educado para dominar a su mujer y no lo conseguía, experimentaba un déficit de testosterona que afecta a su sexualidad, de modo que apreciaba disfunción eréctil. Esta situación en muchos casos le evoca reforzar su autoestima con el alcohol, con lo cual cobra fuerzas para poner en marcha su agresividad. Y como esta demanda genera testosterona, recupera su capacidad sexual. A partir de aquí inicia un ciclo infernal porque se ha visto cómo recuperar sexual y su dominio perdido. O sea que son personas que siendo agresivos se crea como el sadomasoquismo. Muchas veces hay personas que son siendo felices que las agredan o se sienten lastimadas y les gusta que las lastiman, y hay personas que les gusta lastimar y eso les crea pues, sensaciones de satisfacción. Siguiendo con el tema, la disfunción eréctil, según investigaciones, expertos en la famosa doctora, con el famoso doctores Norberto Mayo y Eduardo Ruiz Castañé, urólogo y andrólogos de la Fundación Puigdemont de Barcelona, llegaron a la conclusión que en muchos de los casos que en muchos de los casos que habían sido tratados, solamente el 2% de ellos llegaron a hacerse eh, procesos quirúrgicos, mientras que el 98% habían sido tratados de otras maneras, por lo general casi siempre con visitas al psicólogo o tratamientos psicológicos. Claro que también hay que tener en cuenta que muchas veces esta disfunción eréctil también tiene que ver muchas veces con la edad, está relacionada también eh, muchas veces con síndromes metabólicos, la diabetes, la obesidad, la hipertensión, cosas por el estilo. Eh, los expertos admitían que en muchos casos el cambio de pareja era suficiente para recobrar la normalidad y remediar la disfunción, lo cual de nuevo nos aboca en el importante rol de autoestima en la sexualidad. Y es una teoría un poco rebatible porque se daría como la facultad o como que se autorizaba que las personas fueran infieles, y hay muchas personas que en el mundo que eso no lo van a aceptar. Eh, una baja de autoestima conlleva a una baja producción de testosterona, lo mismo que de manera inversa, una alta autoestima produce un alto nivel de secreción de testosterona. Y en los humanos, ¿qué es capaz de producir una baja autoestima? Y en los humanos, esto es capaz de producir una baja autoestima. Pues lo más natural, cuando se da una baja autoestima, por lo general se da por varias razones. Pues lo más natural cuando hay un paro laboral, o cuando uno pierde su trabajo, o un menosprecio de la persona que uno quiere, la falta de valoración de uno mismo en relación a sus fracasos, uno vive pensando en lo que pudo hacer y no hizo, o pensando en los fracasos que siempre vivió y los que está viviendo en el momento, o una educación recibida que educado para dominar, que en realidad el varón no la consigue, o de cultural, en la cual, por ejemplo, en nuestro país, a Dios gracias está haciendo eso, en la cual los hombres siempre era el que mandaba y la palabra de él era ley y era el dominante en una familia. Eso ya ha cambiado mucho. Así que la serotonina y testosterona se dan la mano en la sexualidad como secreciones necesarias, imprescindibles para que el acto sexual pues tenga lugar. Y como conclusión podemos llegar que algo evidente es cuando desciende el nivel de serotonina, cuando desciende el nivel de serotonina se incrementa la agresividad. Se ha visto, por ejemplo, que con la toma de Prozac,
que es un inhibidor de los receptores de serotonina, disminuye la conducta violenta. Quizás sea el efecto de la fluoxetina como principio activo del prozac, que es el que deja que ésta se fije a los receptores. Así que permanece entonces fluida en el cerebro. Por lo que podría decirse que este antidepresivo podría funcionar como inhibidor de la obesidad y que el efecto secundario es de un antiserotonínico, es despersonalizador. Es porque da muchos cambios en la persona y deja de ser como la persona que es y produce bastantes efectos secundarios. Conclusión en cuanto a la psicología sexual, que cuando falla la autoestima y se produce la impotencia o disfunción sexual. La manera de recuperar esta función biológicamente es con el ejercicio, la agresividad o la violencia. Porque con estas actitudes se produce una demanda biológica de serotonina y testosterona que luego se puede aprovechar para el fin sexual. Así que serotonina y testosterona se dan la mano en la sexualidad con secreciones necesariamente imprescindibles para que el acto sexual pues tenga lugar, así como lo habíamos dicho antes en la anterior presentación. Y en la antesala ya, que la autoestima, en la ya se sabe, si no hay autoestima, no hay testosterona. Ha sido todo. Todo este trabajo fue tomado como referencia de un artículo de Montagne MD 2012, porque era mía, es un libro muy bueno, he leído una gran parte de él, me ha parecido excelente y aporta mucho al proceso de formación en el cual me he metido. Hasta luego.